Bien, bienvenidos una vez más y bienvenidas todas las personas que se unen a nosotros en línea. Vamos a continuar con esta serie que estamos atravesando que se llama Preguntas Difíciles. Bien, la semana pasada Emilio contestó la pregunta ¿cómo nos habla Dios? Y si estuvieron por aquí y se acuerdan, porque luego nos habló de varias formas diferentes en las que Dios se comunica con nosotros. Nos dijo cómo de la forma más clara que nos habla es a través de la Biblia, pero también nos habla a través de maestros, a través de nuestra familia en Cristo, a veces incluso a través del dolor o del silencio. Pero mencionó una que es objeto de muchas preguntas, que es a través de impresiones que Dios pone en nuestro corazón. Esa es objeto de muchas preguntas porque puede ser confuso. Entonces, bien, vamos a aclarar cómo suceden estas cosas y lo vamos a dividir en dos diferentes sermones. El día de hoy vamos a hablar de cómo nos disponemos nosotros para poder escuchar la voz de Dios. La semana que entra vamos a hablar de cómo podemos estar seguros de que el que nos habló fue Dios. ¿Okay? Pero son dos cosas diferentes. Entonces hoy vamos a analizar cómo nos disponemos nosotros para escucharlo. Y para hacer eso vamos a estudiar un pasaje que se encuentra en el libro de Habacuc, un profeta menor del Antiguo Testamento. Se llaman profetas menores no porque sean menos importantes, sino porque sus libros son más pequeños. ¿Okay? Este de hecho es uno de mis libros favoritos. Habacuc profetizó en una época muy complicada para el pueblo de Israel. Israel se encontraba en un peligro terrible. El rey Josías había hecho muchas reformas positivas y los reyes que le siguieron echaron todo para atrás. Entonces Israel habían caído en pecado, en rebelión total contra Dios. Babilonia había sitiado a Jerusalén, habían entrado, habían puesto un rey títere y se habían ido, los habían dejado en paz. Pero el pueblo sigue pecando como si nada. ¿Okay? Entonces Habacuc está consternado porque todos los judíos que viven allá en Jerusalén están viviendo en pecado total, en rebelión total contra Dios. Y entonces en el capítulo 1, es un libro de 3 capítulos, en el capítulo 1 le pregunta a Dios, le dice, ¿por qué estás permitiendo esto? ¿Hasta cuándo tengo que esperar yo a que hagas algo contra estas cosas que están haciendo mis hermanos? Y entonces Dios le contesta y le dice, estoy haciendo algo. De hecho voy a traer a Babilonia de regreso para que ahora sí arrasen con todo y mis hijos de Israel aprendan la lección. Entonces la respuesta lo consterna todavía más y dice, ¿cómo es posible que vayas a usar a un pueblo más pecador que nosotros para venir a enseñarnos una lección? Entonces se queja por segunda vez y se sienta a esperar la respuesta de Dios. ¿Okay? Si nosotros observamos a Habacuc mientras espera la respuesta, vamos a descubrir actitudes y prácticas que pueden ayudarnos a estar más atentos a la voz de Dios. ¿Okay? Antes de leer el pasaje de estudio del día de hoy, les voy a pedir que piensen durante unos segundos si hay algún área en su vida en la que en este momento ustedes están esperando escuchar de Dios. A lo mejor estás en una situación complicada y no sabes cómo actuar. A lo mejor las circunstancias te confunden y estás esperando que Dios te aclare por qué está pasando lo que está pasando. Cualquiera de esas que sea, trata de traerla a tu mente y vamos a aplicar lo que aprendemos el día de hoy para tratar de recibir de Dios dirección. Voy a leerles Habacuc capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice así: Subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Vamos a ponernos en manos de Dios. Padre, te agradecemos con todo el corazón, como lo hacemos siempre, por el amor que nos has mostrado en tu Hijo Jesucristo. Sabemos, Señor, que estamos aquí en esta tierra después de haberte conocido, después de que tú nos encontraste y nos salvaste, para vivir para tu gloria. Y muchas veces conocer cuál es la voluntad que tienes para nosotros, la guía que quieres darnos, la dirección que debemos seguir es confuso. Y por eso te pedimos el día de hoy, Señor, que tú abras nuestros ojos espirituales para aprender de tu Hijo Habacuc cómo podemos disponer nuestro corazón
para que tú puedas comunicarte con nosotros de forma clara. Ayúdanos, Señor, queremos escuchar tu voz y queremos que tu voz nos transforme. Así es de que nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces la pregunta del día de hoy es ¿cómo disponernos para escuchar la voz de Dios? Miren, necesitamos entender que lo primero que vemos aquí con Habacuc es una imagen, lo que nos está tratando de describir, porque si ven la primera parte del versículo 1, dice, subiré a mi torre de vigilancia. Habacuc no se va a subir a ningún lado, ¿okay? Está dándonos una imagen, porque la torre de vigilancia se refiere al punto más alto de la muralla en Jerusalén. Las murallas en Jerusalén no eran como los castillos medievales que tenían torres en las esquinas de vigilancia. Era una muralla que algunos puntos eran más altos que otros, ¿okay? Entonces se refiere ahí Habacuc a que va a estar atento en un lugar en donde nada lo distraiga, quiere estar solo y tranquilo. En otras palabras, se les puse esto en el número 1, lo primero que tengo que hacer es crear un espacio para escucharlo. O sea, no tanto que te subas a la torre de vigilancia, sino que crees un espacio para escuchar a Dios. Un vigía no se subía a la torre de vigilancia para descansar, sino para observar atentamente el horizonte en espera de que viniera de camino un mensajero o al pendiente por si llegaba algún ejército enemigo. Y de la misma manera Habacuc se coloca deliberadamente en una posición de expectativa delante de Dios. Miren, aquí el punto que nos quiere transmitir es muy difícil escuchar a Dios en medio del bullicio. Yo no sé cuál es tu situación de vida en este momento. Todos estamos en diferente situación. O sea, a lo mejor tú eres un hijo de familia que tienes hermanos y hermanas, vives con tus papás y tu casa es un bullicio. A lo mejor eres padre de familia y tienes hijos y entonces te levantas, tienes una rutina y hay que desayunar y llevarlos a la escuela y a trabajar y regresar y a lo mejor la comida y andar corriendo. O sea, hay muchas cosas que nos rodean. La cuestión aquí es que necesitas encontrar un lugar de paz. Y yo sé que para muchos de nosotros es muy fácil encontrar excusas de por qué no podemos tener ese lugar de paz, pero eso es todo lo que son, excusas. Dice, un ejemplo que históricamente les he dado es el ejemplo de una mujer que se llamó Susana Wesley. No sé si saben quién fue John Wesley. John Wesley fue el fundador de la iglesia metodista y su hermano Charles escribió cientos de himnos cristianos y los dos fueron personas dedicadas al servicio del Señor porque tuvieron un impacto muy profundo de la vida espiritual de su mamá. Su mamá fue Susana Wesley. Para que se den una idea de lo que enfrentaba Susana Wesley, que tenía una vida de comunión con Dios muy profunda, Susana Wesley tenía 18 hijos. ¿Se pueden imaginar eso? Y en filita, ¿no? Porque así es como los tenían, ¿no? No sé cuántos hijos tengas, pero te aseguro que no son 18, ¿no? ¿Saben qué hacía Susana Wesley? Todos sus hijos conocían su vida de oración y entonces ella les decía, me voy a entrar en comunión con Dios, y se tapaba la cabeza con su delantal. Y los 18 hijos sabían que si alguien la interrumpía, la pena podía ser de muerte, ¿no? O sea, ay del que me interrumpa, ¿no? Aquí, miren, lo que estoy tratando de decir es, no importa cómo le hagas, lo importante es que lo hagas. Un tiempo a solas con Dios no va a suceder solo, no va a suceder por casualidad, es algo que tienes que hacer a propósito. O sea, a lo mejor encuentras tu tiempo de comunión con Dios mientras te bañas. A lo mejor puedes salir a caminar alrededor de tu casa o subirte a la azotea. Bueno, con este calor, quién sabe, ¿no? Pero puedes subirte a la azotea. Si tienes el privilegio de tener un cuarto para ti solo, encerrarte en tu cuarto. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que nos da Jesucristo? Lucas lo registra en el capítulo 5, versículo 16, dice, Él, hablando de Jesucristo, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Solía. O sea, era su costumbre, frecuentemente se alejaba de todo el mundo, se separaba de todo el bullicio y entraba en comunión con su Padre. Entonces, si Jesús, que era Dios hecho hombre, necesitaba un espacio para tener comunión con Dios, imagínate tú y yo. Pero ¿saben qué es lo peor del caso? Que nosotros solos somos los que nos rodeamos de bullicio. Piensa en lo que hacemos, te subes al coche y prendes el radio. Llegas a tu casa, prendes la televisión. Veo a la gente que sale a caminar o a correr y traen sus audífonos oyendo música.
¿no? Incluso yo, hay veces cuando Karina tiene algún desayuno o algo, me voy a desayunar a algún lugar con mis libros de estudio, la música y la cantidad de televisiones que ponen en los restaurantes lo hacen prácticamente imposible, ¿no? Por eso Jesucristo nos da consejos específicos acerca de nuestro tiempo de oración. En Mateo capítulo 6, versículo 6, Jesús enseñándonos cómo orar dice: pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. O sea, Él no está asumiendo que todo el mundo tiene un cuarto. En esa época nadie tenía cuartos, ¿no? Las casas eran muy chiquitas. Lo que te está diciendo es: enciérrate en algún lugar solitario. Miren, ¿saben qué he notado? Y a lo mejor eres consciente de esto. Oramos totalmente diferente cuando estamos a solas con Dios que si alguien más nos está escuchando. ¿Lo han notado? ¿Alguna vez han estado en grupo y alguien dice: a ver, tú ora? Y en lugar de ponerte en comunión con Dios, estás pensando en qué palabras rimbombantes utilizar para impresionar a todos los demás, ¿no? Estás más concentrado en qué decir que en la oración. Entonces Jesucristo dice: no, enciérrate, crea un espacio para Dios. Eso es lo primero que demos. Lo segundo, continúa el versículo 1, dice: y montaré guardia. O sea, Habacuc se pone a sí mismo como un vigía, pero espiritual. Entonces, lo que nos demuestra Habacuc es que no tiene una simple curiosidad por qué va a decir Dios. Número 2, en su programa dice: debo tener un deseo real de escuchar su voz. O sea, Habacuc tiene un deseo apremiante por recibir lo que Dios le va a contestar. Y este es un tema que en la Biblia se repite consistentemente. Dios le habla a la gente que realmente desea escucharlo. Entonces, yo te haría una pregunta que tienes que contestar a ti mismo. ¿En verdad deseas escuchar a Dios en todo momento? O sea, consistentemente durante tu día lo que quieres es recibir de Dios. ¿Y por qué quieres escuchar de Dios? ¿Para qué? Les voy a decir por qué esto es tan importante. Miren, uno de los mejores ejemplos que tenemos de un ser humano con fallas como nosotros, que tenía una comunión profunda con Dios, fue el rey David, el segundo rey de Israel. Si tú estudias los salmos que escribió David, vas a ver un patrón de comportamiento en sus oraciones. Me puse a buscar esta semana, encontré más de 35 diferentes instancias en las que David le está rogando a Dios que lo permita acercarse a él para escucharlo directamente. Obviamente no les puse 35 versículos en su programa, pero les puse uno que nos da una idea muy clarita de lo que está tratando de hacer David. El Salmo 25, versículos 4 y 5 tienen 4 palabras clave. Fíjense lo que dice David: muéstrame la senda correcta, oh Señor, señálame el camino que debo seguir, guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Oigan esto: todo el día pongo en ti mi esperanza. O sea, durante todo el día mi esperanza está puesta en ti. Pero aquí lo profundo de David es que no nada más quería escuchar de Dios. Fíjense lo que dice él mismo en el Salmo 40, versículo 8: me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad, tu ley la llevo dentro de mí. O sea, David no nada más quiere saber qué opina Dios, quiere que le diga qué hacer para hacerlo. Está dispuesto a obedecer antes de que Dios le diga lo que le va a decir. Y esa es una lección que vemos en la Biblia consistentemente. Dios no le habla a personas que le piden dirección, ¿no? Dice: Señor, dime qué hacer. Y les dice: ahora lo voy a pensar, ¿no? Lo voy a considerar a ver si es lo que yo quiero hacer. No, son personas que desde antes tienen un corazón dispuesto y dicen: dime qué tengo que hacer porque eso es lo que quiero hacer. ¿Por qué esto es tan importante? Miren, en la Biblia Dios le llama a David un hombre conforme a su propio corazón. De hecho, esta es otra de las preguntas que nos mandaron. ¿Por qué Dios le llama a David un hombre conforme a su propio corazón, cuando David fue un pecador y yo a lo mejor cometo menos pecados que él, pero a mí me tachan de peor pecador y a David le echan porras en la Biblia? ¿Por qué Dios le llama a un hombre conforme a su propio corazón? Evidentemente no era perfecto, fue un adúltero, fue un asesino, pero les voy a decir por qué. Porque David no nada más quería conocer la voluntad de Dios, sino siempre lo que quería era hacerla. En 1 de Samuel capítulo 13, no está en su programa, si les interesa investigar, apúntenlo por ahí, pero en 1 de Samuel 13, en el versículo 14, el profeta Samuel le dice al primer rey de Israel, que fue el rey Saúl, ¿por qué Dios lo va a destituir? Le dice: porque no le obedeces, porque no haces lo que él te pide.
En el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22, el apóstol Pablo está predicando, llegan a Antioquía, él y sus compañeros de viaje, se meten a la sinagoga el sábado y cuando termina el servicio, como era costumbre con los judíos, los ven a ellos como nuevos y les dicen, ¿tienen alguna palabra para animar a los hermanos? Y entonces Pablo se para a predicar y Pablo siempre predica a Jesucristo, pero empieza hablándoles desde Egipto hasta Cristo. Y entonces les habla cómo Dios los sacó de Egipto, los llevó a la tierra prometida, repartió la tierra, estuvieron los jueces, la gente de Israel demanda a un rey, les dan al rey Saúl, y luego va a hablar del rey David. Fíjense las palabras que utiliza. Hechos 13, versículo 22. Tras destituir a Saúl, puso por rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiera. David fue un hombre conforme al corazón de Dios porque buscaba a Dios con todo su corazón, quería tener comunión con Él para hacer su voluntad. Bien, esto es mucho más profundo de lo que parece, porque David no nada más buscaba dirección, David anhelaba a Dios. Lean sus salmos. Dice, mi alma se muere de sed de ti, Señor. Soy como un cervatillo en el desierto buscando agua desesperadamente. Te necesito a ti. Por eso fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, no porque nunca pecó, sino porque su corazón estaba orientado hacia Dios todo el tiempo. Una y otra vez busca dirección, anhela su presencia y hace su voluntad. Entonces, el punto aquí es que mientras tú más deseas escucharlo para hacer su voluntad, más te habla Dios. Lo cual significa que tú vas a estar tan cerca de Dios como quieras estarlo. Él ahí está. Tú eres el que necesita querer acercarse a Él todo el tiempo. De hecho, eso es lo que nos dice Deuteronomio 4, versículo 29. Dice, pero si desde allí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. Entonces necesitas abrir espacio para su presencia, escucharlo, obedecerlo con todo tu corazón. ¿Okay? Un deseo real de escucharlo para obedecerlo. Y luego, continúa el versículo 1 y dice, allí esperaré hasta ver qué dice el Señor. Entonces lo tercero que aprendemos de Habacuc es que debo esperar en el Señor. Calmo mis pensamientos y espero su respuesta. Pero miren, aquí tenemos dos grandes obstáculos para poder esperar pacientemente en el Señor. El primer obstáculo que tenemos es por culpa de la vida que vivimos moderna, las prisas. Vivimos todo el tiempo de prisa. La gente pone el despertador para pararse justo a tiempo para salir corriendo y que le alcance el justo tiempo para llegar a trabajar y para salir corriendo. O sea, no vivimos con margen, todo el tiempo estamos corriendo. Entonces, si tú todo el tiempo tienes prisa, ¿sabes lo que haces con el tiempo de Dios? Lo sacas de tu agenda. De hecho, lo que le das es las sobras. Si te da tiempo, se lo das al Señor. Entonces, imagínate, la persona que según él o ella va a tener su tiempo con Dios en la mañana, pero anda corriendo a toda velocidad y ya se tiene que decir, bueno, le voy a dar mi tiempo a Dios. Señor, dame dirección para hoy. Tienes 5 minutos, empieza. ¿No? ¿Tú crees que así va a funcionar? Dios, fíjate, la Biblia nos muestra que lo que Dios espera es ser el centro de tu vida. O sea, que todo en tu vida gire alrededor de Él. ¿Cómo demuestras que alguien o algo es el centro de tu vida? Le asignas tiempo primero, o sea, le das prioridad y le abres un espacio antes de agendar otras cosas. Dios le habla a las personas que se toman el tiempo de escucharlo. Entonces, primer obstáculo, las prisas. El segundo obstáculo es que Satanás no quiere que lo escuches. Entonces, cuando te das el tiempo para escucharlo, cuando realmente dices, ok, voy a abrir mi espacio, voy a escuchar a Dios, Satanás utiliza 2 herramientas que son típicas para distraerte durante tu tiempo con Dios. La primera de ellas son tus circunstancias, lo que está pasando en tu vida, lo que tienes que hacer, los pendientes, las situaciones que estás enfrentando. Yo no sé si les pasa a ustedes que según tú vas a orar y a escuchar a Dios, dices, Señor, tengo esta situación, y empiezas a ver tus pendientes y empiezas a ver, ay, tengo que hablarle a tal y entonces tengo que hacerle, y al rato ya no estás orando. Ya estás analizando todos tus pendientes y qué le vas a decir a la persona, y ya te imaginas la conversación y te está interrumpiendo tu tiempo de oración con Dios. No vas a tener tiempo luego de escucharlo porque nada más estás pensando en tus pendientes. Si eso te sucede, te voy a decir cuál es la solución. Detente, abre tu agenda y apunta tus pendientes. Sácalos de tu corazón. Los pendientes no escritos te atacan.
no te permiten concentrarte en lo que Dios te va a decir. Entonces, escríbelos. Entonces, por un lado, circunstancias. Lo otro que utiliza, ¿sabes qué es? Tu conciencia. Si hay cosas que están mal en tu vida, en el momento que trates de escuchar a Dios, Satanás te va a empezar a decir, sí, pero hiciste esto, y así, tampoco crees que te va a hablar, y te sientes culpable. Si eso te sucede, una de dos. A lo mejor en ese momento lo que tienes que hacer es detenerte, confesarle a Dios, decirle, sí, Señor, caí en esto, te pido perdón, me arrepiento, quiero cambiar mi dirección, ahora ayúdame. Lo sacas de tu corazón. Y si tú ya hiciste eso, si ya lo confesaste, si ya se lo dijiste a Dios, ya te perdonó, entonces lo que tienes que hacer es recordar la gracia de Dios. Acuérdate que Dios no te ama por tu carácter, te ama por el suyo. Estás concentrado en tus pecados en lugar de en su amor. Entonces, elimina esas cosas para que puedas esperar correctamente. Ahora, ¿cómo esperamos correctamente? Vean el versículo, Salmos 37, versículo 7. Dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Esas dos palabras, guarda silencio, en hebreo es una sola palabra, es la palabra dom en hebreo, y significa descansar confiadamente. Es decir, no está hablando simplemente de no hablar. Lo que describe es una actitud interior de tranquilidad y de confianza delante de Dios. Ese salmo lo podríamos parafrasear diciendo, descansa tranquilamente delante del Señor y espera con paciencia a que Él actúe, a que Él hable. Miren, esto otra vez es más importante de lo que parece, les voy a decir por qué. Porque un corazón inquieto rara vez está atento. Rara vez escuchamos a Dios cuando nuestro corazón está inquieto. No porque Dios no te pueda hablar, sino porque la ansiedad no te deja prestar atención. Y esto, fíjense, seguro es algo que han experimentado aquí en la tierra con otras personas. A mí me pasa con mi esposa Karina. Hay veces que estamos trabajando y entonces saco el teléfono y vemos la gente y aprieto cosas, dejo el teléfono y me empieza a hablar de algo y me empieza a decir cosas. Y de reojo veo que entra un mensaje al teléfono, ¿no? Entonces, volteo a ver y veo que es el banco, o es uno de mis hijos que me mandó un mensaje, o Emilio que me mandó un mensaje, y entonces empiezo a pensar, ¿qué pasó? ¿Por qué me manda mensaje? Si yo no he hecho ningún cargo en el banco, ¿por qué hay un cargo en el banco? Todos esos pensamientos. ¿Ustedes creen que estoy escuchando a Karina? ¿Y ustedes creen que Karina no se da cuenta? Dice, ¿qué está? Deja de ver el teléfono, pon atención, ¿no? Ojalá Dios pudiera darnos un zape cuando estamos con eso, ¿verdad? Para que le pusiéramos atención, ¿verdad? Un corazón inquieto no te deja prestar atención. Entonces, fíjense, 4 consejos para escuchar correctamente, para esperar en el Señor correctamente. No están en su programa, así es de que tomen nota. Dice, ¿cómo esperamos? Para empezar, relajados físicamente. Tu mente y tu cuerpo físico están interconectados. Si tú estás tenso físicamente, difícilmente vas a poner atención. Entonces, primero, relájate. A lo mejor aprende a hacer ejercicios de respiración, ¿no? Para que te tranquilices físicamente. Entonces, primero es externo, tranquilizas tu cuerpo. Luego, silencio mental. O sea, no nada más no hablar. ¿Se dan cuenta que su cerebro todo el tiempo les está hablando? ¿Sí te das cuenta? Ahorita te está hablando. De hecho, hay cosas que dije hace un ratito y ni las oíste porque te estaba hablando tu cerebro. Estás poniendo atención a lo que te dice tu cerebro. Entonces dile, cállate, déjame poner atención, ¿no? Y lo mismo tenemos que hacer cuando estamos esperando en el Señor. Si tu cerebro te empieza a interrumpir, tienes que tranquilizarlo. Miren, esto es algo que yo le llamo la tormenta interior. Muchos de nosotros enfrentamos situaciones que tienen a nuestro interior en tormenta. Y entonces, este es un ejercicio que yo hago cuando estoy en mi tiempo con Dios. Me imagino en mi mente una tormenta, pero en serio, ¿no? ¿Vieron la película La Tormenta Perfecta? Bueno, me imagino así unas olas gigantescas, truenos y rayos y lluvia y nubes oscuras y todo. Y luego me imagino a Jesucristo diciéndole a la tormenta, detente. Y entonces empiezo a ver cómo poco a poco empieza a calmarse la tormenta, se empieza a abrir el cielo, sale el sol y veo cómo el mar está como un espejo. Y en ese momento mi mente está relajada y tengo un silencio interior profundo. Entonces me relajo, logro un silencio mental interno y luego viene algo que nos cuesta mucho trabajo en nuestra época. Espera con paciencia, dice el versículo. No te desesperes. Dios no te va a hablar en 5 segundos. O sea, necesitas esperar. Miren, esto es un problema porque estamos acostumbrados por la tecnología que tenemos a tener una atención muy cortita.
Por eso lo más popular hoy en día son reels de menos de 30 segundos. Porque si está más largo, otro. Y si eso haces con Dios, dime, no, que me digas. Necesitas esperar, aprender a esperar con paciencia, pero hay un cuarto punto muy importante, con expectativa. O sea, confiado en que te va a responder, en que va a actuar. Aquí es en donde entra el factor fe. Que tú sepas que Dios siempre responde, como dice el video que hemos visto toda la serie. Te va a responder, ¿ok? Y muchas veces nos cuesta trabajo creer que va a hacer ciertas cosas, y lo que necesitas es ejercitar tu fe. ¿Saben cómo la ejercitamos? Vean este versículo, Salmo 105, versículo 5, dice: recuerden las maravillas que ha realizado, sus señales y los decretos que ha emitido. O sea, ¿quieres reforzar tu fe? Acuérdate de lo que ya hizo Dios. Miren, ahorita estamos a punto de empezar con la expansión de nuestra iglesia. Estamos en campaña. Y la situación económica en el mundo, no nada más en México, en el mundo es un desastre. Todo el mundo está con problemas, todo el mundo nos dice, no, es que el negocio está así, está asado. Entonces, cuando nos juntamos con el staff y oramos por estas cosas, te llegan las dudas de, ¿lo hicimos en el tiempo correcto? ¿Será que lo tenemos que hacer? Y cuando nos entran esas dudas, ¿saben qué hacemos? Recurrimos a este versículo. Si tú subrayas en la Biblia, subraya esas palabras: recuerden las maravillas que ha realizado. ¿Saben qué es todo lo que tenemos que hacer cuando nos entran esas dudas? Voltear a ver este edificio. Muchos de ustedes no estaban aquí cuando empezamos la campaña, cuando no teníamos edificio y rentábamos salones por todos lados. Pero cuando iniciamos la campaña, la situación económica estaba exactamente igual que ahorita. De hecho, todo el mundo nos dijo, ¿están locos? ¿Ustedes creen que van a poder construir esto? Le dijimos, no, nosotros no, el Señor va a construir esto. Voltéalo a ver. Cada vez que nos tiemblan las rodillas, mira, recuerda las maravillas que ya ha realizado. Y eso es lo que tienes que hacer. Relajado, silencio mental, paciencia y expectativa, confianza en el Señor. ¿Ok? Entonces esperas pacientemente. Y ahora, ¿cómo continúa el versículo 1? Les puse en paréntesis lo anterior para que se leyera de corridito. Dice, y ahí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá mi queja. Número 4, debo poner atención a la respuesta. O sea, miren, yo no sé si notaron en esa última frase la combinación de verbos que utiliza. Dice, esperaré hasta ver lo que dice. O sea, en hebreo es una expresión muy sorprendente porque combina ver con escuchar. Si se quiero ver lo que me responde, ¿no? O sea, esta mezcla de sentidos transmite una expectativa intensa. O sea, Habacuc no está esperando pasivamente, está completamente concentrado para recibir la respuesta de Dios, tratando de ver lo que le va a decir. Y si analizas el versículo 3, vas a ver que esa combinación de verbos tiene todo el sentido del mundo, porque Dios le está diciendo que lo que va a recibir es una visión. Vean el inicio del versículo 3, dice, esta visión es para un tiempo futuro, describe el fin y se cumplirá. Entonces Dios le está diciendo, lo que te va a llegar es una visión. Entonces Habacuc dice, estoy esperando a ver lo que me va a decir, porque viene en forma de visión. Pero aquí tengo que hacer un paréntesis muy importante, porque necesitas recordar esto. Visiones no es la forma más común en la que Dios se comunica con la gente. Hay personas que quieren ser muy espirituales, que todo lo que quieren recibir son visiones de Dios. Aunque algunos personajes en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, recibieron visiones de Dios, la gran mayoría de los personajes nunca recibieron una visión de Dios. Ni siquiera la mayoría de los discípulos ni de sus apóstoles. Por eso Emilio de lo que habló fue de impresiones en nuestro corazón. Dios pone convicciones en tu corazón, a veces pone cargas acerca de algo o de alguien que te está empujando hacia ese lugar, ¿no? A veces pone imágenes mentales y a veces realmente nos da una visión. Pero la Biblia no nos enseña a buscar visiones, nos enseña a buscar a Dios, a pedirle sabiduría, a pedirle dirección, que obtenemos generalmente meditando en su palabra. En ningún lado en la Biblia dice, trata de visualizar algo para que Dios te hable. En ningún lado, ¿eh? Por eso la semana que entra vamos a ver cómo podemos reconocer la voz de Dios. Acuérdate, no todos somos gente visual. Recibimos información de 3 diferentes formas: visuales, auditivos, kinestéticos, sentimos, ¿no? ¿Cómo te va a hablar Dios? ¿Cómo te hizo? O sea, no te preocupes, Él sabe cómo se va a comunicar contigo.
Pero de lo que tienes que ser consciente es de dos cosas por parte de Dios. Dios quiere que le pidas dirección de forma específica. Más de 20 veces en el Nuevo Testamento nos dice que le pidamos. Y de forma muy específica en Santiago 1:5, fíjense lo que dice Santiago. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, o sea, la capacidad para tomar decisiones correctamente, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. O sea, mientras más específico mejor, porque eso ayuda a fortalecer tu fe. ¿No? Cuando Dios responde de forma específica, te das cuenta que te está respondiendo. Entonces, por un lado, quiere que pidas dirección y por el otro, quiere que esperes con la fe de que te va a contestar. Este versículo se nos pasó ponerlo en el programa, pero va a aparecer aquí en la pantalla. Es lo que sigue de Santiago 1:5, es Santiago 1, versículos 6 y 7. Dice, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. ¿Cuántas veces le pedimos a Dios por un lado diciendo, Señor, esto, y por el otro pensando, sí, man, me lo va a dar, ¿no? O sea, si tú ya estás dudando desde el principio, cuando tú confías en que Dios va a responder, lo estás halagando, le estás diciendo, tengo toda mi confianza puesta en ti. Entonces, espero la respuesta con fe. Y luego cuando responde, fíjate lo que dice Habacuc 2, versículo 2. Entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Y dice, la lección es esta, debo llevar un registro de las respuestas que recibo de Dios. Lleva un registro de lo que Dios te va diciendo. Miren, este es uno de los mejores consejos que les puedo dar para su crecimiento espiritual en relación a su vida de oración y a su tiempo de comunión con Dios. Sientes que tus oraciones no te están llevando a ningún lado, que no llegan más que al techo, empieza un diario espiritual. Empieza a registrar todo lo que sucede en tu relación con Dios. Esto lo que va a hacer es va a refrescar tu vida de oración. Miren, hay dos métodos que pueden utilizar que son poderosísimos. Uno es escribir tus oraciones en un lado de la hoja y dejar una columna en blanco para que ahí puedas poner fechas cuando te contesta y qué es lo que te contesta, qué sucede con tus oraciones. Otro método es escribir los sucesos que enfrentas en tu vida y dejar un espacio abajo o al lado para que cuando aprendas la lección que proviene de ese suceso, la escribas ahí y pongas esto sucedió y aprendimos esto y nos enseñó esto y respondió de esta manera y después resulta que estaba yo muy preocupado, pero lo que sucedió fue esto. Bien, ¿no saben cómo ir a tus diarios espirituales de hace años? Te hace darte cuenta cómo Dios ha respondido oraciones de forma poderosísima. Cuando estábamos escribiendo este mensaje, yo me puse a ver diarios espirituales que tengo de hace 10, 15, 20 años y encontré una de mis oraciones que decía, espero que mi hija Catrina encuentre un hombre de bien, ¿no? Hoy está casada y dirigiendo el grupo de jóvenes con su marido. Digo, esa respuesta fue maravillosa, ¿no? Y ahí está, o sea, te fortalece tu fe escribir. Y si lo haces, ¿sabes qué vas a hacer? Yo le pregunté una vez a Catrina, ¿qué quieres que te deje cuando me muera de lo que tengo? Porque no tengo nada, ¿no? Me dijo, todos tus diarios y todos tus libros. Puedes dejar un legado espiritual para tus hijos. De hecho, hay gente que dice, no, pero escribir tus oraciones no es correcto porque deben ser más espontáneas. Imagínate si David no hubiera escrito sus oraciones. No tendríamos medio libro de Salmos, ¿no? Si todos los demás autores no hubieran escrito, son oraciones cantadas que escribía David, que fueron escritas específicamente para las siguientes generaciones. Miren lo que dice el Salmo 102, versículo 18. Que esto quede escrito para las generaciones futuras, para que alaben al Señor los que aún han de nacer, para que ellos puedan voltear hacia atrás y ver lo que el Señor ya hizo. Este es un hábito poderosísimo que te ayuda a madurar espiritualmente cuando regresas y los relees. Entonces, lleven un registro. Hay una última acción que hace Habacuc, que no es parte de los versículos 1 a 3 del capítulo 2, pero es lo que hace justo después de recibir la respuesta de Dios. Es el número 6 en su programa, dice, debo alabar al Señor sin importar cuál sea su respuesta. Debo de alabar al Señor. Esto lo vemos en el capítulo 3, que por cierto es uno de los pasajes más hermosos de todo el Antiguo Testamento, porque nos muestra algo que pasa en el corazón de una persona cuando su vida de oración es la correcta. Habacuc tiene un cambio total en su corazón.
Si leen el libro, que es cortitito, son 3 capítulos, el capítulo 1 son quejas de Habacuc, exigiéndole a Dios que le conteste. Pero para el capítulo 3 ya transformó su corazón. Hay una transformación en el corazón de Habacuc, que es lo mismo que sucede contigo si tienes esa comunión con Dios. Fíjense lo que dice en los versículos 17 al 19 del capítulo 3. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Lección: debo de alabar a Dios sin importar lo que responda, sin importar las circunstancias, porque Dios es bueno siempre. Para con sus hijos, para los que lo amamos, los que queremos obedecerlo, siempre hace que todas las cosas funcionen para bien. Entonces debes de preguntarte, ¿así es como veo a Dios? Bien, estas cosas son fundamentales. Tu manera de orar muestra el tipo de relación que tienes con Dios. Es una relación de dependencia, en donde realmente estás diciendo: yo te necesito, Señor, dependo de ti, tú eres mi fortaleza, tú eres todo para mí. Esa es la relación que tienes. Porque si no, lo que le estás diciendo es que no lo necesitas, que tú puedes solo. De hecho, fíjense, el siguiente versículo después de nuestro pasaje de estudio, Habacuc 2, versículo 4, dice: mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. Las personas orgullosas son las personas que piensan que no necesitan a Dios. Dice: y sus vidas están torcidas. Pero fíjate cómo termina: mas el justo por su fe vivirá. ¿Le suena familiar esa frase? El apóstol Pablo repite esa frase en el Nuevo Testamento una y otra vez: el justo vive por fe en Dios, por confianza en Dios, por su necesidad de Dios. No sé en qué pensaste al principio del mensaje cuando te dije: piensa en un área que en este momento estés enfrentando. Y ahora pregúntate: ¿así me estoy acercando al Señor con respecto a esa área? ¿Con la confianza de que me va a contestar y lo que conteste está bien? Aquí Habacuc ya nos mostró cuáles son las actitudes, cuáles son las prácticas. Hace bastantes años prediqué todo el libro de Habacuc aquí en la iglesia. Y me acuerdo de una persona que se acercó y me dijo: oye, sí, pero Habacuc era un profeta. Dios le hablaba directamente a él. Yo no soy profeta. Si eso piensas, no has entendido el evangelio de Cristo. Jesucristo murió en la cruz para abrirte un camino directo al Padre, a ti. Tú y yo tenemos acceso directo a Dios, y Dios ya no necesita profetas para hablarnos a nosotros. Nos habla a través de su Hijo Jesucristo, que dio su vida para que tú y yo tuviéramos acceso. Para eso murió, para que tú pudieras decir: Señor, y Él dijera: dime, hijo mío, dime, hija mía. Entonces ve a Él con esa seguridad, porque para eso Cristo abrió ese camino, para que tú puedas escuchar directito de Él. Vamos a orar. Señor, ¿cómo podemos agradecerte todas estas cosas? Sé, Señor, que para nosotros a veces es confuso y realmente estamos rodeados de tanta distracción y tanto bullicio que pensamos que no nos hablas cuando tu palabra nos dice que nos estás tratando de hablar todo el tiempo. Necesitamos de tu ayuda, Señor. Ayúdanos a orientar nuestro corazón hacia ti, a ser conscientes de la necesidad que tenemos de ti, de tu guía, de tu sabiduría, de tu corrección, de tu enseñanza. Ayúdanos a tener un corazón que esté siempre orientado, humillado ante ti, Padre, y queremos agradecerte de antemano, porque sabemos que tú siempre cumples tus promesas, y en tu palabra nos dice que tú nos escuchas, tú nos respondes y todo lo haces para nuestro bien. Ayúdanos, Padre, a aprender a recibir de ti, a ponernos en el lugar en donde puedes hablarnos y permitirte hablar, Señor, para que tu palabra tenga un impacto profundo y nos transforme. Nos ponemos en tus manos, Señor, que son las únicas manos que vale la pena ponerse en ellas en todo el universo. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo.